caer envueltos en estas cosas. ¿Me entiendes? Hay personas que han sido apóstatas, que yo conozco, que lamentablemente van a tener un final, si no se arrepienten, se retratan de lo que han creído. Personas que creían en Dios, ahora dicen que Jehová, que Yahvé es el diablo. Y un trozo de barbaridades que están inventando ahora mismo. Totalmente. Y te citan Biblia, te citan escritos, te buscan argumentos, te buscan tantas cosas, que si tú no estás sumergido en lo que es el reino de Dios, lo que Él nos implantó directamente a través de su Espíritu Santo, vamos a caer. Y eso es peligroso. ¿Estás ahí, hermano? Sí, hermano, aquí estoy. Entonces, eso es necesario. Cuando uno nace en el reino de Dios, uno no tiene que hacerle crítica. Bueno, se le puede hacer crítica, pero de la buena manera, no para diabolizar, satanizar a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque cada quien el crecimiento lo da Dios, y eso ya sería una altanería empezar yo a satanizar a todos los que postulan esto que tenemos aquí al fondo. Incluso nos falta mucho. Yo no voy a satanizar a los trinitarios, a los mormones, a los trinitarios. Cada quien es libre de postular lo que él quiera. Ahora, los errores que yo encuentro en el trinitario es que él quiere dar un nombre humanista de trinitario, palabra trinitaria que no se encuentra en la Biblia. La Biblia jamás habla de tres dioses, porque eso sería recurrir al politeísmo. Si tú hablas de tres dioses, estás hablando de un politeísmo. Pero Elohim, uno es, te lo dice claramente el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Shema Adonai Elenui Echad, dice. Nuestro Dios, o sea, nuestro Señor, uno es. Entonces, nosotros tenemos que saber que esta es la doctrina que Dios Padre, desde antes, dice Pablo, esto es lo que dice, estuvo escondida antes de la fundación del mundo. ¿Y para quién era? Para nosotros, para los hijos de Dios. Ahora, todo esto que vemos aquí, estos nombres, tanto pentecostales, luteranos, todo eso fue necesario. Excelente. Todas estas fueron escuelas. Cada uno de nosotros nacimos ahí. Pero ya los pañales hay que dejarlo. Hay que entrar al reino. Hay que tomar la postura de hijo de Dios. Entonces tú ya no pertenecer a ninguna religión cristiana. Tú avanzas. Porque cristiano se le llamó una vez en el libro de los Hechos a los seguidores de Cristo. Pero eso fue un apodo. Cristo no dijo, y ustedes serán mis cristianos por todas partes. Serán cristianos. No, él dijo, y vosotros, haciendo estas cosas, sabrá el mundo que vosotros me amáis y sos hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron le dio potestad de ser trinitario, mormón, unitario, católico, pentecostal, testigo de Jehová. No, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú ya entiendes eso, tú sabes que aquí estás viendo ideología humana, humanismo. ¿Fue malo eso? No, tranquilo, no pasa nada. Lo único que tienes que aceptar es que todo esto se llevó a un tiempo donde la iglesia estaba creciendo. Tú creciste, Dios lo permitió para que pudiera haber una abundancia. E incluso esto es mejor porque ya cuando venga el mundo perfecto del Señor, todo esto queda desbaratado y se establece el reino con una sola doctrina, la doctrina del Padre. Por eso dijo el Señor, y esta es la verdad, en que te conozcan a ti, el único Dios, el único Elohim verdadero, al único, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, también en el libro encontramos en este precioso libro santo, maravilloso, de que nosotros tenemos que trascender, renovar. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Pero el problema es que muchas personas se quedan con estos términos religiosos. No crecen. El testigo de Jehová tiene que reconciliarse, tiene que aceptar a Jesús como parte de Elohim, un ser divino. Tiene que aceptar que el Espíritu Santo es divino. Si no lo aceptas, tú entras al reino, pero no vas a nacer como hijo. El Espíritu Santo, mientras tú lo niegues y creas que solo es un poder, no vas a poder entrar en él, amigo. Entras como salvación, como salvado, sí. El pentecostal cree en la Trinidad. Tiene que afinar su lenguaje, adaptarse al lenguaje del reino, no al lenguaje del trinitario, porque algunos de ellos trataron de ayudarnos a nosotros a entender el concepto de Dios, el misterio. Mira lo que dice Pablo, el misterio que en otro tiempo estaba oculto. Escucha bien, un misterio que estaba oculto y que ahora dice ha sido revelado ¿por quién? Por medio de nosotros, su iglesia. Porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que conoce lo íntimo de Dios,
ese mora en nosotros y Él nos hace saber todo lo del Padre a nosotros. Y por eso vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sí, al principio sí, era necesario que nos enseñaran. Y algunos de esos estaban en errores, algunas imprecisiones. Ahora a nosotros nos toca corregir eso. Es decir, gracias Iglesia Trinitaria, gracias Pastor donde yo crecí. No te digo que lo dejes, que dejes de ir. No, te lo estoy diciendo en manera alegórica, para que tú me entiendas el lenguaje. Es necesario que tú digas en tu mente, gracias Iglesia donde yo crecí, gracias por todo el recorrido que pasé. Bueno, yo digo, gracias Testigo de Jehová, pasé, pero no me convenciste. Era una religión cristiana. Después pasé a los trinitarios, pentecostales. Dije, gracias. Luego a los anglicanos, gracias. Ahora, sí entendí el reino. El reino va más allá de un nombre doctrinal o un nombre de cualquier religión o secta, que incluso hay sectas cristianas, porque una cosa están las doctrinas y están sectas cristianas también, que esas no las he metido aquí, que hay muchas que son sectas. Entonces, la única manera en que uno se pueda renovar es salir de ahí. Cuando la persona sale, ahora, ya te sales del ecumenismo, te sales también, porque ellos lo que quieren hacer es un ecumenismo, un sincretismo con todas las religiones abrámicas y judaicas. Eso es lo que anda ahorita. Y eso es perverso, porque eso es la ramera. Por eso, todos ellos, el que no se cuida, son parte de la ramera y ni cuenta se dan. No son parte del cuerpo de Cristo, son parte del cuerpo de la ramera. ¿Y quién es la ramera? Las religiones abrámicas que se fundaron en Medio Oriente. Ahí en Dubái se implantó lo que se llama las religiones abrámicas, que es todo lo que compone la religión católica, los cristianos, los judaizantes y los musulmanes. Ahí están todos. Eso es ecumenismo. Y incluso hay algunos hinduistas que se han metido de colada, porque para todo eso, para toda esa cueva de demonios, ahí hay cabida. Pero si tú eres hijo de Dios, tú tienes que salirte de esto. Cristo nunca te llamó a ser cristiano. No hay versículo donde Cristo te diga tú eres cristiano. Ahora, tú me vas a decir, no, pero es que la palabra Cristo significa ungido. Sí, fue ungido para el Señor. Él era ungido y ese era un título, no era el nombre. Si Dios nos hubiera querido dar ese título, el Señor dice, sí, no toqué mis ungidos en forma de título, pero no de hijos. Por eso a los que le recibieron, creyeron su nombre, les dio potestad de ser trinitarios. No, mormones, no, trinitarios, no, católicos, no, unitarismo, no, pentecostalismo, no, hijos de Dios. ¿Y cuál es la adaptación que tú tienes que hacer? Reconocer que solo hay un Elohim, Padre, en el cielo y en la tierra, y que Él se manifiesta en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, y son uno, pero no son el mismo. ¿Por qué no pueden ser el mismo? Porque cada uno de ellos puede operar individualmente. Es decir, tanto el Padre cuando estaba en el cielo, el Hijo estaba en la tierra, ambos cubrían ciertas partes. ¿Ve? Pero no, el Hijo no estaba en el cielo. Ni el Padre dejó de estar en el cielo para estar con Jesús aquí. No, el Espíritu Santo todo lo llena. Es omnipresente, es omnisciente el Padre. Y cuando Él se manifiesta en el bautismo, ahí vemos, dice el Señor, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. ¿Es que el Padre tiene alma? Sí, Elohim tiene alma. En el libro, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj se habla, dice el Señor, aborrezco estos holocaustos y estos ídolos, porque mi alma está hastiada de eso. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos entender que también la palabra alma, en referencia a Elohim, nos da esta claridad de que el Padre tiene alma. Y eso no lo puedes tú eliminar de la Biblia, porque estarías quitándole a la palabra de Dios. Por eso es que cuando Él nos dice, he aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estamos hablando de que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y eso es lo que es Elohim. Cristo, el templo, el Espíritu Santo es el espíritu de Elohim, y el alma es el Padre, y el templo y el cuerpo es Jesús. Es la manifestación visible del Elohim invisible. Ahí tenemos la plenitud, y este es uno, así como nosotros. A diferencia que nosotros no podemos estar sin nuestra alma y nuestro cuerpo. Nosotros, si estamos sin el cuerpo, no puede estar sin el alma. En cambio, en la plenitud de Elohim, el único verdadero, único Dios, Él, el único Padre, en Él sí, Él puede estar autónomamente y puede estar todo. Por eso cuando estemos en el reino y estemos delante de su presencia, cuando miremos a nuestro Adón, a Yahshua Mashiach, que es la manifestación del Elohim invisible, ahí estamos viendo la plenitud. Puede que el Padre esté ahí dentro todo, pero también la gloria de Dios puede estar en todas partes y pueden manifestarse individualmente. Por eso el mismo Señor, Él dijo, te alabo, Padre mío, porque también así como tú tienes vida en ti mismo, también me has dado vida a mí, a que tenga vida en propia.
¿Ve? ¿Por qué? Porque estos misterios estaban reservados para este tiempo. Entonces la iglesia tiene que crecer. Ahora, vamos a ver el antagónico, porque estoy grabando esto para que quede para la gente y la posteridad. Aquí tenemos lo antagónico. Mientras ya tenemos las familias cristianas o religiones cristianas que tienen que trascender a hijos de Dios, aquí tenemos lo antagónico, es los anticristos, los antirreinos, los antimesías. Aquí, por eso cuando vas a los likes de los ateos, simio no mata a cualquier evolucionista. Dice, simio, ¿ves? Se junta con simio, con satanista simio, con LGBT simio, con panteísta simio y con aquellos que se dicen teísta y deísta. Porque cuando simio le pregunta, tú eres teísta, pero en el Dios de la Biblia, te dice, no. Yo soy teísta, pero no creo en el Dios de la Biblia. Entonces simio le dice, bienvenido simio, eres parte de nosotros. Y le dice el deísta con D de Daniel, yo también creo en Dios. Pero le dice simio, le pregunta, ¿simio cree en el Dios de la Biblia? No, entonces simio le dice, bienvenido a tu casa. Simio no mata simio. Luego le dice a los panpsiquistas, a los musulmanes, todos esos simios, entran todos, ninguno de ellos se hace mal. Pero nomás sube uno con identidad de reino, que es hijo de Dios, todos los simios en contra del hijo de Dios. Este es el reino, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. ¿En cuál de ellos estás? Dice la palabra del Señor que en ningún capítulo, en ningún versículo jamás Dios llamó religión, o que él formó religión. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos, dice nuestro Señor, es como un grano de mostaza que crece y alcanza el cielo, y luego las aves del nido vienen y hacen morada en él, dando a entender que el reino de los cielos comenzó como uno de los pequeños más chiquitos, imagínate, dentro de la bestia del imperio romano, y en menos de 3 siglos y medio la iglesia del Señor puso de rodillas Roma. Ese es el poder del evangelio, puso de rodillas Roma. Porque ahí habían verdaderos hijos, que a pesar que la palabra estaba disuelta y estaba siendo perseguida y estaban siendo quemados los textos para no dejar rastro de la religión o del reino de Dios, no, en Roma como imperio, ese imperio fue sometido al imperio del reino de Jesucristo y de nosotros los hijos de Dios que ya estaban manifestándose desde la primera iglesia. Entonces nosotros tenemos que crecer. Estos hoy en este tiempo último son los anticristos y forman parte también de un cuerpo político, porque estas son las garrapatas, pero arriba está la pirámide donde están los músicos, donde están las estrellas de Hollywood. Todos esos parásitos son como la segunda cúspide de la pirámide. Esos pedorros son los que mantienen nutriendo a todos estos pedorros abajo con ateísmo y toda esa puercada para que se mantengan en el error, en la ignorancia. Luego vienen los demás arriba, que son los políticos, que ahí viene la ideología progre, la ideología de género, la agenda 2030, el pinchazo venenoso, viene también la ideología de los ovnis y toda esa basura. Y todo eso lo controlan en sistemas políticos como el comunismo, el fascismo, el nazismo y etcétera. Toda esa basura está adentro, porque para eso hay espacio. Donde cabe toda la cloaca, ahí hay espacio. Entonces, luego, detrás de eso vienen todavía los dueños de los bancos. Esa es la cuarta. Los que tú no ves que del gobierno agarran, allá atrás. Aquellos que ya ni manejan dinero, porque para ellos ya no existe el dinero, son los monarcas que salen de España, monarcas que salen del Bilderberg, de los Rockefeller, de los Rothschild, y de los árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Esos son más poderosos que cualquier primer ministro. Por eso se llaman reyes de Emiratos Árabes. Ellos no se quitan, ellos tienen un poder absoluto. Pueden estar hasta el día en que ellos sean enterrados. Pueden reinar durante uno solo, puede reinar toda su vida hasta el día en que lo entierran. Por eso esos son más poderosos, y por eso en Arabia Saudita es de ahí donde va a salir la gran ramera que está descrita en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo último, donde dice, y la gran ciudad que viste, la gran ramera, es una gran ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Dubái. Allí, de ahí va a salir, porque ahí fue donde se estableció la familia supuestamente del ecumenismo, donde establecieron la familia abrámica, que ahí hicieron un pacto, dando un ecumenismo de las religiones monoteístas, las religiones católicas, protestantes, entraron los musulmanes, entraron los judaizantes, todo ahí. Esas son religiones, son humanistas. Pero el Hijo de Dios, que está sobre todas estas cosas, va más adelante. ¿Por qué? Porque viajamos en las alas del Espíritu Santo, que tal como lo dice el libro de los Salmos, que el Señor viaja en las alas del Espíritu Santo. Dice, o sea, Elohim se mueve, dicen los vientos, en la electricidad. Eso es maravilloso cuando tú entiendes un poco más de ciencia. Podría explicarlo, pero no me quiero extender en esto. Entonces, tenemos los antagonistas, tenemos los protagonistas, que son las pequeñas iglesias, pero tenemos los hijos de Dios. Entonces, hay que salir, hay que trascender, y nosotros tenemos que entrar al reino.
Cuando usted ya entra al reino, entonces usted puede decir, hoy es menester que yo crezca como hijo de Dios y pueda alcanzar ese premio supremo, el cual Pablo dice, todo lo tengo por basura. Pablo se convirtió del judaísmo, de la religión judaísta, al reino, y él rechazó la religión. De ahí nosotros tenemos que seguir ese proceso. Tanto también que Pablo exhortó a Pedro, porque Pedro no quería renunciar a su religión. Y él le dijo, no, porque eres hipócrita. El Señor, siendo que ha llamado ahora a toda la humanidad, que sean y que vengan, y muchos de ellos van a recibir y son hijos de Dios, como tú hipócritamente puedes pensar pidiéndole a la gente que se circuncise, que hagan la circuncisión, queriéndolos llevar a la religión. Por eso el reino de Dios no te pide, le dice el Señor, le dice Pablo a Pedro, el reino no te pide circuncisión, porque la verdadera circuncisión es en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, que nos va transformando, nos va renovando, nos va llenando hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto. Hasta en ese momento cuando el Señor nos diga, iglesia, sube, ahí nosotros nos fuimos. Bendito sea el Señor. Te escucho, hermano. Es que, a ver, congregación es asamblea, es asamblea. Es la asamblea, o sea, exacto. Estoy concordando contigo en eso de la religión. Exacto. Porque realmente Jesús no vino a decir, vamos a formar el cristianismo, porque todos son mis seguidores. No, eso no fue una palabra de reino. Por eso que lo rechazaron, porque del reino que le hablaba, no era un reino como el que se conoce ahora mismo, era un reino sempiterno. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Ve, por eso cuando vas a la asamblea mesiánica, aparece desde el Antiguo Testamento. Pues si tú lees todos los salmos, mira, ahorita que ya vas a empezar a nutrirte con la mentalidad del reino. Ahora cada vez que leas la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, vas a leer, te vas a ver que el mismo guión del Espíritu te va a llevar reino, en todo vas a ver reino. Cuando yo desperté a eso, yo dije, wow, ¿por qué nunca lo entendí así? Hasta que el Señor, ¡pum! Pero era, ahora, yo no voy a culpar a mi pastor yo lo tuve la otra vez acá, yo lo amo. Y ojalá que, y él igual, yo lo creo que no creo que un trinitario, yo creo que el trinitario, sobre todo el trinitario, está más cerca de la verdad, es el que los depasa todo, pero tiene que arreglar el problema de mayéutica, no puede seguir llamando al politeísmo, porque cuando tú dices, es que Dios es tres divinas personas, ya la regaste, estás marcando un politeísmo y eso no lo dice la Biblia. No, pero es que en la Biblia hay un lenguaje que no se dice, pero podemos decir, no le metas humanismo a la Biblia. La Biblia tiene más autoridad que cualquier opinión humana. Si tú vas a hablar recto y justamente tú tienes que de un versículo ajustarlo con otro versículo y con otro versículo, la suma de tu palabra, Señor, es tu verdad. No la suma de mi filosofía y voy a empezar a filosofar. No, es que vamos a hablar de la simplicidad de Dios. Dios, como es diseñador, por ende entonces fue diseñado. Y empiezo a meter basura dentro de la teología revelada, de la teología del Señor. Y eso el Señor lo repudia. Porque por eso Pablo dice, y ten por cierto, oh Timoteo, que en los postreros tiempos, dice, habrán, dice, muchos que se extraviarán escuchando filosofías huecas, humanistas, sutilezas. ¿Ves? ¿Por qué? Por eso a mí me da cólera o me da enojo cuando escucho un supuesto llamado cristiano o hijo, que dice, soy hijo de Dios, pero viene un ateo y con filosofía le empieza a desbaratar toda la teología que ha recibido el Señor y ella se inclina más o ellos se inclinan más a la filosofía pedorra que a la teología de la palabra del Señor. Entonces esa persona no solamente se está degradando porque ya había avanzado en la teología, sino que pasó de ser alguien que entró al reino a un apóstata y pasó a ser parte de esto, al inframundo. En vez de avanzar, esta persona retrocedió. Y eso es peligrosísimo, porque dice la palabra, ahí sí hay una sentencia, dice la palabra, hay de aquellos que una vez gustaron, oye bien, el reino futuro. Mira, no sé si lo has leído. ¿Te acuerdas de ese versículo donde dice, hay de aquellos que una vez gustaron el poder venidero del reino de Dios y se echaron atrás? Amén, amén. ¿Ves? Entonces, esas personas ya son apóstatas. Y ahí pueden haber trinitarios, unitarios, testigos de Jehová, mormones, todo en esto cabe. Y se hicieron un sincretismo con ellos. Por eso simios no matan simios, ellos siempre están de la mano. Pero cuando llega un hijo de Dios con autoridad, el infierno mismo tiembla. Pero para que una persona verdaderamente haga temblar el infierno, tiene que reconocer su identidad y tiene que saberla, entenderla y vivirla como un hijo de Dios. Porque no solo porque la gente cree que eres cualquier religión cristiana, es que yo soy hijo de Dios.
Los demonios se te van a quedar viendo y te pueden saltar encima y te van a querer desgajar. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios es cuando dicen, ¿qué dice la palabra? Que en los libros de los Hechos había un espíritu de adivinación en una mujer. Y siempre le molestaba a Pablo y a Pedro cuando pasaban y decía, he aquí los hijos de León, los hijos del Altísimo. Mira cómo los espíritus sabían. ¿Y qué dijeron los hijos de Dios? Pablo y Pedro, sal fuera de ese cuerpo. Patearon al perro y lo mandaron al inframundo. Entonces el Hijo de Dios tiene que saber eso. Tú no puedes hacer un sincretismo con religiones. Tienes que crecer como hijo de Dios. Porque cuando se establezca el reino del Señor, el Señor no quiere tener gente pedorra que, ¡ey, qué voy a hacer! ¿Y cuál es? No, ya tienes que, además, para trascender a eso, tienes que saber que vas a tener un cuerpo inmortal. Porque una persona, allá no entra carne y sangre. Cabal te lo dice el libro Apocalipsis. ¿Qué quiere decir carne y sangre? Que todavía sos parte de las religiones. Todavía no creciste, todavía estabas en pelea, que yo soy unicitario. No, tú tienes que adoptar la doctrina del reino. La doctrina del reino es contundente. Tú tienes que aceptar que Elohim en la plenitud habita corporalmente en nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y que Él es la manifestación del Dios invisible, que Él es uno, pero no es el mismo, dando a entender de que así como nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, también nuestro Padre Elohim en la plenitud corporalmente de nuestro Adón Jesucristo. Este es el lenguaje, es pesado, cuesta, pero te vas adaptando, así como cuando yo me adapté aquí en Canadá. Te escucho.